este día quiero compartirle una palabra. Today I want to share a word, Yo sé que estamos ya en diciembre, and I know we're in December, ya pareciera que el año pues quiere correr, quiere irse rápido. and it may seem like the year wants to flee, wants to run by quick, Y no ha sido un año fácil. and it hasn't been an easy year. ¿Cuánto me dicen? How many of you can say Ha sido un año bastante complicado, it has been a complicated year con muchos cambios. with a lot of changes, Y seguirán, and they'll continue porque la palabra de Dios es clara. because the word of God is clear. Cuando nos dicen que vendrán, los tiempos se van a poner peor. When it tells us that times will get worse, Pero nosotros que creemos en el Señor, but we who believe in the Lord, estamos plantados sobre la roca we are planted over the rock para no ser movidos. to not be moved. Amén. Amen. Entonces, en estos tiempos hay mucha festividad. So during this time, there's a lot of festivities. A otras personas que le es de tristeza. For some people, it's a time that is sad. Pero sea lo que sea, But whatever it is, nuestra confianza siempre tiene que estar en Dios. our hope must always be in God. Y en este día quiero compartir una palabra And today I want to share a word que el Señor puso en mi corazón. that the Lord put in my heart. Jesús, Jesus, nombre sin igual. name without an equal. Ahora, cuando pensamos en el nombre de Jesús o escuchar el nombre de Jesús, Now, when we hear the name of Jesus, yo le preguntaría, ¿en qué piensas? I would ask, what do you think O about? preguntamos, ¿en qué pensamos? Or we may ask, what do we think on? Porque ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros pensemos Because what is it that happens? What we think va a depender will depend de cuánto sabemos de Él, of how much we know of Him, de cuánto entendemos de Él, of how much we understand of Him, de cuánto es nuestra relación personal con Él, of how much our personal relationship is with Him, también de cuánto conocemos la Also, palabra de Dios. how much we know the Word of God. Es necesario It is necessary para entender to understand el poder que hay the power that there is en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, tener una relación personal con Él. to have a personal relationship with Him. Si tú estás aquí If you are here y nunca has tenido una relación con Jesús, and you've never had a relationship with Jesus, Dios te trajo con un propósito. God brought you with a purpose. Toda persona que está escuchando Every person that is listening por las redes through sociales, social media, Dios te está llamando. God is calling you. Dios está llamando. God is calling you. Hay una urgencia There is an urgency en el espíritu in the spirit de buscar de Dios, to seek of God, de ir a su presencia. to go to His presence. Así que quiero tomar este momento So I want to take this moment para entender la importancia so that we may understand the de lo importance que es el nombre of what it is, the name o los nombres. or the names. Ahora, muchas veces tomamos livianamente lo que son los nombres. Now, many times we take lightly what names are, Pero para entender el poder y lo profundo del nombre de Jesús, but to understand the depth of and the profoundness of Jesus' name, tenemos que entender la importancia del nombre. we must understand the importance of His name. ¿Por qué es importante? Why is it important? Si no entendemos quién es Jesús, If we don't understand who Jesus is, ¿cómo lo vamos a honrar? how will we honor Him? ¿Cómo lo vamos a adorar? How will we worship Him? ¿Cómo adorar y honrar lo que no conocemos? How do we honor and worship that we don't know? Entonces, ¿por qué la importancia del nombre? So why the importance of the name? En la Biblia y en la cultura hebrea, In Bible and Hebrew culture, los nombres son fundamentales. names are fundamental. No son una etiqueta. They're not a label. Entre los hebreos, el nombre estaba estrechamente ligado con la existencia. Between the Hebrew people, the name was highly tied with their existence. Simplemente lo que no tenía nombre Simply what did not have a name no existía. did not exist. Incluso lo vemos en la creación. And we see even in creation, De acuerdo con Génesis 2, according to Genesis 2, del 19 al 20, from verse 19 to 20, nos deja ver que Dios dejó que Adán it lets us see that God allowed Adam ejerciera el señorío, to govern ese señorío que él le había dado. and be able to govern by which God had given him. Y la palabra de Dios deja ver que Dios trajo todos los animales vivientes And the Word of God lets us see that God brought all the living animals y las aves and the birds para que él le pusiera nombre. so that He could name them.
Incluso dice, y todo lo que Adán llamó And it says that everything that Adam called a los animales vivientes, to the living animals, ese es su nombre. that is its name. Ese es su nombre. That is its name. ¿Qué pasa cuando va a nacer un bebé? What happens when a baby is about to be born? ¿Usted qué es lo que hace? What is it that you do? Usted tiene una gran expectativa, ¿verdad? You have a great expectation, right? Pero también usted busca un nombre. But you also seek a name. Yo no creo que usted lo deje a última hora, ¿no? Para que se lo ponga algún doctor o un enfermero. I don't think you left it till last minute so that a doctor or a nurse could name them. Usted le pone un nombre. You put a name. ¿Qué es lo que usted hace? What do you do? Usted agarra ese papel que tiene estas huellitas, estos piecitos, You grab that paper document that has those footprints and handprints, y usted va y lo registra. and you go and you register them. Y le dan un certificado And they give you a certificate con un nombre. with a name, ¿Verdad que sí? right? Yo le voy a contar un caso. And I'm going to tell you a case. Esto pasó en una de las fundaciones de Venezuela. This happened in one of the foundations in Venezuela. Había un niño con una condición de hidrocefalia There was a child with a condition, hydrocephalus, que necesitaba hacerse una resonancia. who had to have some MRIs done. La fundación consiguió los fondos para la resonancia. And the foundation got the funds for these MRIs. Y usted sabe que cuando fue al hospital And you know that when he went to the hospital, no pudieron hacérsela. they could not do it. ¿Sabe por qué? You want to know why? No tenía partida de nacimiento. He had no birth certificate. Nunca lo habían registrado. He had never been registered. En otras palabras, ese niño no existía In other words, that child did not exist porque no tenía un nombre, because he did not have a name. no tenía un registro. He did not have a registry. ¿Usted entiende lo importante que es? Do you see how important it is? Después, por supuesto, la fundación ayudó para que la mamá pudiera registrar al niño. And of course, then the foundation helped so that the mother was able to register Entonces, her el nombre de child. una persona es mucho más que un simple título. So the name of a person is much more than just a title. Un nombre puede expresar la naturaleza y los atributos de una persona. A name can express the attributes of a person and the nature of a person. En la cultura hebrea que estamos hablando, In the Hebrew culture in which we're speaking of, los nombres estaban intrínsecamente ligados al destino y propósito de la persona. the names were intrinsically tied to the person's purpose and destiny. En otras palabras, In other words, el nombre estaba ligado a la identidad, the name was tied to their identity, el carácter, to their character, destino, to their destiny, el propósito to their purpose, y aún a la descendencia. and even their descendants. ¿Por qué? Why? Porque las personas querían que aun cuando no estuvieran aquí, Because people wanted that even when they weren't here anymore, hubiese un nombre que permaneciera, there would be a name that would remain, por lo cual serían recordados for which they would be remembered por generaciones. by generations. Le pregunto una cosa, cuando mencionan su nombre, And I ask you one thing, when they mention your name, ¿por qué son recordados? ¿Por qué es recordado? what are you remembered by? O le hago otra pregunta, Or I ask you another question. ¿cómo usted quiere ser recordado? How do you want to be remembered? ¿Como un hombre de Dios? Like a man of God? ¿Como una mujer de Dios? Like a woman of God? ¿Una mujer de fe? A woman of faith? ¿Una mujer guerrera? A warrior woman? ¿Un hombre íntegro? A man with integrity? En su trabajo, In your job, cuando escuchan su nombre, when they hear your name, ¿cómo lo recuerdan? how do they remember you? En su familia, In your family, cuando escuchan tu nombre, when they hear your name, ¿qué piensan? what do they think? Nosotros necesitamos And we need ser edificadores, to be edifiers, no solamente en nuestro hogar, not just in our home, pero también en nuestro entorno. but also in our surroundings. Entonces, es muy importante, So it's very important. es muy importante el nombre. So the name is very important. ¿Ok? En la palabra de Dios hay muchos ejemplos. And in the Word of God, there's a lot of examples, Casos de la Biblia de los nombres cases in the Bible with y names, casos donde Dios cambió el nombre. and cases where God changed the name. Y vamos a ver el caso Abraham. And we're going to see Abraham's case. Abraham Abram quiere decir means padre exaltado.
exalted father. Pero high- cuando Dios le cambia el nombre, But when God changes the name, cambia el nombre de Abraham a Abraham, he changes his name from Abram to Abraham, que significa padre de multitudes. which means father of multitudes. Ahora bien, no solamente estaba señalando un cambio de su identidad, Now, he wasn't just showing a change of identity, pero también estaba incluyendo en su but nombre he was also including in his name la promesa divina que le había dado, the divine promise that he had given him. más allá de lo que podía entender Abraham, More so than what Abraham could más de lo que understand. podía imaginar. More than what he could imagine. De manera que cada vez que llamaban el nombre de In a Abraham, way that every time Abraham's name was called, era Dios recordándole a él it was God reminding que him Dios tenía un pacto con él. that God had a covenant with him. Recordaba la promesa que tenía con Dios. He remembered the promise that he had with God. Dios le había dicho And God had told que him tendría una descendencia innumerable. that he had a descendant that he would not be able to Le count. dice a Abraham, And he told Abraham, cuenta las estrellas. count the stars. Mira las estrellas. Look at the stars. ¿Las puedes contar? Can you count them? No. No. Pero así será tu descendencia. But in that same way, your descendants shall Mira la be. arena del mar. Look at the grain ¿La of the puedes sand. contar? Can you count Ja, it? así será tu descendencia. That is how your descendants shall be. En su nombre In his name, lo había puesto he had placed Padre de multitudes. Father of multitudes, De manera que cualquier persona que llamara el nombre de Abraham in the way that whomever called Abraham's name le recordaba would remind him la promesa que Dios le dio. the promise that God had given him. A lo mejor Abraham estaba esperando. Perhaps Abraham was waiting. Pasaban el tiempo, pasaban los años Time and years would go by, y quizás decía, Dios se olvidó de mí and perhaps he said, God has forgotten me porque no se ha cumplido nada. because nothing has been fulfilled. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? Have you ever felt this way? ¿Se ha cansado de esperar? Have you grown tired of waiting? ¿O solamente a mí me ha pasado? Or it's only happened to me? Necesitamos recordar We need to remember que por la fe y la paciencia that by faith and patience, se heredan we inherit las promesas. the promises. Y Abraham And Abraham estuvo luchando esperanza contra esperanza, dice la palabra de Dios, was battling hope against hope, the word of God says, creyendo el cumplimiento de la palabra de Dios. believing in the fulfillment of what God's Así que no word. importando el tiempo que estaba pasando, So it doesn't matter the time that was passing by. Abraham no veía nada, Abraham didn't see anything, pero tenía que seguir confiando but he had to continue trusting hasta ver el cumplimiento de la palabra de Dios. until he saw the fulfillment of the word of God. Abraham esperó 25 años Abraham waited 25 years para ver la promesa de su hijo Isaac, to see the promise of his son Isaac, pero permaneció. but he remained. Y lo vemos cumplido en Mateo 1:17. And we see this fulfilled in Matthew 1:27. El libro de Mateo empieza diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo. And the book of Matthew starts off with Jesus' Y genealogy. dice esta palabra, hijo de David, And the word says, the son of David, hijo de Abraham. son of Abraham. Ahí vemos el cumplimiento. There we see the Hasta el día fulfillment. de hoy Till today, es padre de multitudes. he is father of multitudes. ¿Sabe por qué? Porque Dios no miente. Do you know why? Because God does Cuando not Dios te da lie. una palabra, When God gives you a word, no tenemos que mirar lo que se ve. we don't have to see what Tenemos we que estar see, sostenidos de lo invisible. but we have to be Tenemos que estar holding on to the sostenidos de su invisible, palabra. holding on to his Tenemos word. que estar sostenidos de sus promesas. We must be holding on to his Y promises seguir perseverando. and continue No persevering. importando el reporte médico. No matter No the medical importando la report, situación alrededor. no matter the situation around you, Seguir perseverando. to continue persevering. No sé cuánto tiempo estamos esperando o llevamos esperando I don't know how many time how long we've been waiting or are waiting, o cuánto todavía nos falta. or how much we still need to wait. Pero no te canses. But don't grow tired. No tires la toalla. Don't throw the towel. Sigue perseverando y sigue hacia adelante. Continue persevering, continue moving Ahora forward. vemos a Noé. Now we see Noah. Noé, Noah, su nombre quiere decir consuelo y descanso. his name means comfort and rest. Ahora cuando nace Noé, Now when Noah is born, nace en días he was born in days donde había una corrupción moral where there was a moral en corruption el mundo. in the world. Había llegado hasta el tope. It had reached such a peak
al punto que vemos estas escrituras que entristecen nuestro corazón, that we see these scriptures that it saddens our heart, donde Dios dice que se arrepintió where God says that he regretted de haberlos creado. having had created Pero them. realmente cuando usted ve esa palabra arrepintió, But truly, when you say that when we see that it says he quiere decir que regretted, tuvo una tristeza muy profunda it really means that he had such a deep por ver sadness la condición de la humanidad. because he saw mankind's condition. Era una generación muy malvada. It was a very wicked generation. Entonces nace Noé So Noah is then born, y su padre, and his father, al ponerle su nombre, in naming him, hace una declaración profética makes a prophetic de declaration esperanza of hope y de alivio and rest ante la maldición que tenía la tierra. under the wickedness that the world ¿Por had. qué? Porque había sequía, Why? Because there was drought. había dificultad para cultivar There was difficulty to harvest. y quería conseguir ese descanso en Dios And he wanted to find that rest in ante una God generación también tan malvada. before such a wicked En generation. Génesis 5:29 dice, In Genesis 5:29 it y says, llamó su nombre Noé, and his name was called Noah, consuelo, descanso, que quiere comfort, decir, rest, which that's what it means. diciendo, And saying, este nos aliviará de nuestras obras he will relieve us of our works y del trabajo de nuestras manos and from the labor of our hands a causa de la tierra que Jehová maldijo. because of the cause of the land that the Lord has Y así fue. punished. And that's how it was. Así fue. ¿Usted ve la importancia? That's how it was. And you see the importance. ¿Usted ve la importancia del nombre? You see the importance of the name. Ahora Noé halló gracia delante de Dios. Now Noah found favor before Fue God. temeroso de Dios. He was fearful before Y God. fue obediente a Dios. And he was obedient to God. Y fue heredero de la justicia, And he was an heir of que justice es según la fe, according to faith. de acuerdo al libro de Hebreos, que lo According menciona. to the book of Hebrews, which is Ahora nos mentioned in. encontramos otro nombre. Now we find another name. Y estas son ilustraciones que le estoy dando And these are some illustrations para I'm poder giving you entender la importancia del nombre. so that you may understand the importance of the name. Samuel Samuel quiere decir Dios ha escuchado. means God has heard. Samuel Samuel es un testimonio is a testimony del poder de la oración. of the power of prayer. ¿Por qué? Why? Ana, su madre, Hannah, his mother, era estéril. she was barren. Era estéril. She was barren. Ella oró fervientemente She prayed fervently por un hijo for a son, y Dios escuchó and God heard su oración. her prayer. De manera que al mencionar el nombre de Samuel, In a way where when they heard or mentioned Samuel's sería name, un recordatorio para ella y para los demás it would be a reminder for her and for others del milagro de su of the nacimiento. miracle of his birth. Se piensa que fueron más o menos 19 años que esperó, They believe that she waited about 19 years, pero Dios cumplió but God y fulfilled, Dios contestó su oración. and God answered her prayer. Así que no importa cuánto tú has orado, So it doesn't matter how much you've prayed, cuánto te está costando, how hard it has been, no tires la toalla. do not give up. Si estás orando por un hijo, por una hija, If you're praying for a estás son or a orando por un daughter, matrimonio, if you're praying for a marriage, si estás orando por un familiar, if you're praying for a family no member, tires la toalla. don't give up. Sigue perseverando Continue en persevering oración. in prayer. Acuérdense que esto no es por vista, Remember, this is not by sight. esto es por fe. This is by faith. Y Ana no solamente tuvo a Samuel, And Hannah not only had Samuel, Dios le concedió 5 hijos más. God then granted her 5 more children. Ahora, hablando del nombre, Now, speaking on names, Dios mismo revela aspectos de su carácter, God himself reveals aspects of his character, naturaleza, poder his nature, of his power, y promesas and his promises en su nombre, in his name, mostrando una manifestación de quién es Él. showing a manifestation of who he is. Entonces vamos rápidamente. So let us quickly go ¿Qué nos dice la palabra de Dios and see what the word of God says acerca del nombre de Jesús? according to Jesus' name. ¿Ok? Jesús es un nombre sin igual. Jesus is a name like no other. No hay nadie como Él. There is none like him. Veamos el significado. Let us see the definition. Jesús, el nombre Jesús proviene del hebreo The name Jesus comes from the Hebrew, Yeshua, Yeshua,
que también se traduce como Josué. It is also translated as Joshua. Pero este nombre se compone de dos términos hebreos. But this name is composed of two Hebrew terms. Jehová, que es Jehová, Jehovah, which is the Lord, el que existe por su propio deseo, the one who exists by his own will, el Dios eterno. the eternal God. Pero también viene del término Yasha, But it also comes from the term Yasha, que quiere decir liberar, which means to deliver, seguridad, security, favorecer, to favor, ayudar, to help, salvar, to save, rescatar, to rescue, victoria. and victory. Ahora, si vemos el nombre de Dios And now if we look at the name of God en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, es el tetragramatón, it's a tetragrammaton, YHWH, which is YHWH, que se transcribe como Yahweh which is transcribed as Yahweh o Jehová. or Jehovah. Ahora, es considerado un nombre tan santo Now it's considered such a holy que name los judíos no lo pronunciaban. that the Jews did not pronounce it. Y en su lugar And instead, dicen Adonai they say Adonai o Hashem. or Hashem. ¿Ok? Jesús significa And Jesus means Jehová el Salvador. Jehovah the Savior. Dios está salvando. God is saving. Jesús Jesus es Jehová mismo is Jehovah que se himself encarnó who y incarnated vino como hombre para traer salvación. and came as a man to bring Yo no sé si usted se salvation. alegra con eso. I don't know if you rejoice in this. Isaías 43:3 Isaiah 43:3 dice lo siguiente. says the Se lo voy a leer following. rapidito, es bien cortito, lo puede anotar. And I'm going to read it really quick and you can jot it down. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. ¿Quién está hablando aquí? Who is speaking here? Jehová. The Lord. Isaías 43:11. Isaiah 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yes, I am the Lord, and there is no other Savior. En otras palabras, In other words, él sigue afirmando, he continues to affirm Jehová Jehovah, es Jesús the Lord is que vino a traer Jesus, salvación, who came to bring que salvation, vino a salvarnos, who came to save que vino a us, traer sanidad, who came to bring healing, que vino a rescatarnos. who came to rescue us. Yo no sé si usted se alegra con eso. I don't know if you rejoice in this. El título de Cristo Christ's title significa ungido, means anointed one, que es la misma palabra hebrea para Mesías. which is the same Hebrew word for Messiah. Jesucristo Jesus Christ es el ungido de Dios. is the anointed one of God. Entonces miremos el nombre de Jesús. So let us look at the name of Jesus. Yo no sé si usted se está alegrando, usted está, I don't know if you're rejoicing in this, pero esto es nosotros como hijos de Dios. but this is for us as children Tenemos of que God. regocijarnos. We must rejoice. Tenemos que alegrarnos. We must rejoice. Tenemos que exaltarlo. We need to exalt him. Aleluya. Hallelujah. El nombre de Jesús. The name of Jesus. Ahora, el nombre de Jesús, Now, the name of Jesus, la palabra de Dios declara the word of God que declares es el nombre that is the name que es that is sobre todo nombre. above all name. Y lo vamos a ver en el libro de Filipenses. And we're going to see this in the book of Philippians. Veamos Filipenses 2 del 5 al 10. Let us see Philippians 2, verse 5 to 10. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió, le dio el nombre, no un nombre,
el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Jesús es el nombre sobre todo nombre, Jesus is the name above all names. sobre toda cosa creada, Above all things sobre todo lo que created. existe. Over all thing that exists. Ángeles principados Angels. en los cielos, In the heavens, en la tierra, on the earth, cualquier cosa en lo natural, anything in the natural. cualquier cosa, Anything. cualquier Any circunstancia, circumstance. aún debajo de la tierra, Even below the earth. Dios lo hizo Señor God made him sobre Lord todas las cosas. over all things. Yo quiero que veamos la versión amplificada un momento. And I want us to see the amplified version for a moment. ¿Y por qué le pongo esta versión? But why do I put this translation? Porque es for más you? rica en palabras, es más rica en significado. Because it is richer in significance and in word. Y dice, tenga entre ustedes la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Mírenlo a Él como su ejemplo de humildad. Que a veces estamos, usted sabe, con la naricita parada. Se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Sometimes we forget where God has taken us out from. Nunca debemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado. We must never forget where God has taken us from. Y dice, mírenlo a Él como su ejemplo de humildad desinteresada, quien aunque existía en la forma y esencia inmutable de Dios, como uno con Él, poseyendo la plenitud de todos los atributos divinos, toda la naturaleza de la deidad, no consideró el ser igual a Dios algo que se debía aprovechar o afirmar como si no lo poseyera ya o tuviera miedo de perderlo, sino que se vació a sí mismo sin renunciar ni disminuir su divinidad, sino renunciando temporalmente a la manifestación externa de la igualdad divina y a su dignidad legítima. Al asumir la forma de siervo y al hacerse semejante a los hombres, se volvió completamente humano, pero sin pecado, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, 100% Dios, 100% hombre, y hallándose en apariencia como hombre por un tiempo divinamente determinado, se humilló a sí mismo aún más, haciéndose obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso también, porque obedeció y se humilló a sí mismo hasta lo sumo, hasta lo más que se pudo haber humillado, Dios lo exaltó grandemente y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla en sumisión de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo no sé si usted se puede alegrar con esto, I don't know if you can rejoice in this, pero esto es poderoso. but this is powerful. Esto es realmente poderoso. This is truly powerful. Usted sabe que hay gente que niega la deidad de Cristo. You know that there are people who deny Christ's deity. Jesús es Dios. Jesus is God. Usted no puede tener la menor duda. You cannot have, but not even a doubt. Yo recuerdo una vez que yo estaba evangelizando a una persona And I remember one time that I was evangelizing to a person, y estaba compartiendo del amor de Dios y hablando del Señor. and I was sharing on the love of God and sharing about Y God. es increíble. And it's incredible. Pero esta persona me sacó este versículo But this person pulled out this verse para negar la deidad de Cristo. to deny Christ's deity. Yo no lo podía creer. And I couldn't believe it. Después me di cuenta que estaba en una secta. And then I realized that they were in a sect. No or le voy a decir el cult. nombre, ya usted se lo imagina. And I'm not going to say which one, you can imagine Una which secta one. donde no dice que Jesús es Dios, sino un Dios. A sect or a cult where it doesn't say that Jesus is God, but he is a God. Todos estos versos All of these verses están apoyando, are supporting, están asegurando are assuring la deidad the de Cristo. deity of Christ.
Cuando dice que Jesús se despojó, when it says that Jesus removes no from está himself, diciendo que dejó de ser Dios, it doesn't mean that he stopped being sino God. que dejó a un lado todo su poder, But it means that he put aside all his power, todos sus privilegios. all his privileges. Imagínense que usted tiene mucho dinero Imagine if you have a lot of money y que usted tiene muchas compañías, muchas empresas, and you have a lot of companies, a lot of businesses, y usted va a una de las tiendas de usted. and you go to one of your businesses. Claro, todo el mundo sabe quién es usted, es el dueño. And of course, everybody knows who you are. You're the owner. ¿Qué pasa cuando el dueño llega a un lugar? What happens when the owner comes to a place? Le ponen pasen, ¿verdad? Lo atiende bien, llegó el dueño. They tend to them, well, that's the owner. Pero si el dueño, vamos a suponer que ese día no quiere entrar como el dueño, But let's suppose that day the owner doesn't want to walk in sino as como the una owner, simple persona más. but just as another regular person. Vamos a suponer que la tienda tiene una línea de espera como de 1 hora. Let's say that the store has a wait line of 1 hour, O si no, usted va a su restaurante favorito y le dicen, tiene que esperar 1 hora y media. or you go to your favorite restaurant and they say you have to wait an hour and a half. Pero cuando entra el dueño, pase adelante. But when the owner comes in, oh, come right in. Pero no, But no. usted va y hace la línea. You go and you make the line. Usted está dejando a un lado los privilegios. You're putting aside the privileges, Pero eso no quiere decir que usted no sea el dueño. but that doesn't mean that you're not the owner anymore. Eso fue lo que hizo Jesús. That is what Jesus did. Ahora, Now, esta palabra lo está afirmando. this word is affirming this. Y hay mucha escritura que lo puede afirmar. And there's a lot of scripture that can affirm this. Colosenses 2, del 9 al 10. Colossians verse 2 to 9. Esta es otra escritura poderosa. This is another powerful scripture. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él. Está hablando de Jesús, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. For in him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in him, who is the head of all principality and power. Ahora veamos rápidamente otra vez Filipenses. Si pueden poner rápidamente Filipenses. Now, quickly, we can look at Philippians once again. Cuando vamos y vemos estas escrituras en Filipenses, When we see these scriptures in Philippians, veamos esto lo que dice aquí. let us see here what it says. Se afirma And it is affirming que Jesús ha sido Dios por toda la eternidad. that Jesus has been God for all of eternity. De hecho, la palabra que el apóstol Pablo usa And the word here that Apostle Paul uses, cuando dice existía en forma de Dios, when he says that he existed in God's form, no usa la palabra habitual de existir o ser, he doesn't use the regular word of being or existing. sino más bien usa un término que enfatiza el carácter esencial e invariable But he uses a word that describes the character, the que es en unchangeable sí word, mismo. that it's in itself, Es decir, que siempre ha existido. which means that it has always existed. Cuando alguien le diga When someone tells you que Jesús fue creado, that Jesus was created, eso es antibíblico. that is anti-Bible. Decir que Jesús fue creado To say that Jesus was es created negar que Jesús es Dios. is to deny that Jesus is God. Jesús no fue creado. Jesus was not created. Jesús es el creador. Jesus is the creator. Dios no puede ser creado. God cannot be created. Él es el creador. God is the Él creator. es el eterno. He is the Él es eternal el one. dueño del universo. He is the owner of Él the es el dueño universe. de todo el oro y la plata de este mundo. He is the owner of all the gold Él and es the el que silver in está this por world. encima de todo. He is above it all. No es conmovido. He is not Podrá moved. la tierra estremecerse, dice la palabra And de it Dios. says that the earth may Pero Dios no move, es conmovido. but God is Es not. el lugar easily más moved. seguro donde estar. It is the most secure place to be. Cuando dice la expresión igual a Dios, And when the expression says to be like God, no se refiere a una comparación de dos cosas it diferentes, does not reference a comparison between two different things. sino que la expresión define But the expression defines, que son dos cosas que son exactamente iguales but it talks about two things that are exactly the same en naturaleza, in nature, en carácter, in character, en cualidades in qualities, y en atributos. and in attributes. Ahora, cuando dice que se despojó a sí mismo, Now, when it says that he removed from himself, como le expliqué, dejó a un lado los privilegios, when I say that he left aside his privileges, pero lo hizo en varias áreas. but he did so in many ways. Vamos a mirar esta. Let us look at this. Él se despojó
And he removed from de la himself, gloria celestial. he removed from himself the celestial glory. Renunció por un momento He renounced for a moment a esa gloria, to that glory, a esa relación de no estar cara a cara con el Padre. from that relationship of being face to face with the Father, También a la autoridad independiente. also from the independent authority. ¿Por qué? Why? Porque él se sometió por completo Why? Because he submitted himself a la completely voluntad del Padre. to God's will. Mi comida y bebida es hacer la voluntad del que me envió. Nada hago. Nada. La palabra de Dios asegura. He says, I will only do what my Father says. He says, I do nothing. And in the word it Jesús assures mismo dijo that Jesus himself said que él hace todo lo que el Padre decía que hacer. that he did everything that the Father called him to do. Entonces él se despojó So therefore, he set aside from de himself actuar independientemente. of acting independently. Puso a un lado los atributos divinos He put aside the divine attributes y se sometió a la dirección del Espíritu Santo. and he submitted to the guidance of the Holy Spirit. Si Jesús hizo todo esto, If Jesus did all this, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer? how will we not do it? A veces tomamos decisiones a la loca, Sometimes we make crazy decisions. ni buscamos, ni consultamos, ni preguntamos. We don't seek, we don't look, we don't ask for guidance, nothing. Jesús mismo lo hizo. Jesus himself did so. Por eso dice que se despojó. That's why it says that he emptied himself. Para él hubiese sido muy fácil resolver todo. For him, it would have been very easy to resolve it all. Ordenar a los ángeles que vinieran. Order the angels to come. Oh, no, tengo hambre. Oh, I'm Enseguida. hungry. Oh, quickly. ¿Verdad que si fuera todo así de fácil, You know, verdad? if everything was like this. Pero no es así. But it's not like this. Entonces él puso a un lado sus atributos. So he put aside his attributes, También las riquezas eternas. also his eternal riches. Jesús Jesus se hizo pobre became poor por amor, because of love, para que nosotros fuéramos enriquecidos. so that we may be enriched in him. Si usted ve la palabra de Dios, If you see the word of God, Jesús pasó aflicciones. Jesus went through afflictions. En una oportunidad dice en la palabra de Dios que no tenía dónde poner su cabeza. In an instant, it said in the word of God that he didn't have where to lay his head. Yo me imagino que aquí todos tienen una almohada donde recostar su cabeza, I imagine everyone here has a pillow where you can lay your head. ¿verdad? Entonces él se despojó de esas riquezas eternas So he set aside these eternal riches y tuvo que sentir el peso and had to feel the weight de llevar el pecado of having to carry y de sin sentir la ira del Padre and feeling the Father's wrath por el pecado de nosotros because of our sin. mientras estuvo en la cruz. Meanwhile, he was at the cross. Y yo pienso que fue una de las cosas más difíciles And I imagine that it must have been one of the hardest things que Jesús se tuvo que despojar. of Jesus having to empty himself of this. Ahora, también tomó la naturaleza humana en forma de siervo sin dejar ser Dios, como lo vimos. Now he also took human nature without stopping being God, as we see. En otras palabras, In other words, él fue humillado, he was humiliated, él fue rechazado, he was rejected, él fue blasfemado, he was blasphemed against, él fue golpeado. he was beaten. Usted sabe que los discípulos una vez le dicen al Señor, You know, the disciples once told the Lord, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo aquí y consuma de una vez esta gente? Lord, do you want us to pray so fire can descend from heaven and it may consume all these people? Yo creo que muchos aquí creo que harían eso. I think many people here would do this. Y Jesús no se lo permitió. And Jesus didn't allow it. Él fue golpeado, He was beaten, él fue rechazado, he was rejected, fue blasfemado. he was blasphemed against. Hasta le dijeron que era Belcebú. They even told him that he was Beelzebub. Es decir, blasfemaron. So they blasphemed. Pero él tomó esa naturaleza But he took that nature y lo hizo por nosotros. and he did it for us. Y lo hizo por obediencia al And Padre. he did it out of obedience to the De Father manera que él siente in a way that he feels y él se puede identificar con nuestras and necesidades. can identify with our needs. Cuando usted va en oración, When you go in prayer, él se puede identificar con nosotros he can identify with us porque él sintió la debilidad humana. because he felt the human weakness. Con la diferencia que él recorría al Padre constantemente. With the difference that he was constantly going to the Father. También fue obediente hasta la He muerte. was also obedient till his death.
fue humillado a morir como un criminal, He was humbled and set to die as a criminal, como un delincuente siendo inocente. as a delinquent who wasn't guilty. ¿Por qué? Porque él estaba siendo obediente al plan de Dios, Why? Because he was being obedient to the plan of God, pero muriendo de la forma más cruel en ese tiempo. but dying in the most cruel time at that time. Pero dice la palabra de Dios But the word of God says que Dios lo exaltó a lo más alto, that God exalted him in the sentándose highest, a la diestra del Padre, seated him at the right y hand le of the dio el Father, nombre que es sobre todo nombre. and he gave him the name that's above all Y eso es names. una declaración poderosa, And that is a powerful porque su declaration, nombre está sobre todo lo que se menciona, because his name is en mentioned above cualquier all, ámbito, in any en realm, cualquier lugar. in any place. Entonces no hay otro nombre que se pueda igualar a él, So there's no other name that can be ni compared se to his, pueda comparar. nor can be compared. No hay dioses, no hay reyes, There's no gods, no kings, no presidentes, presidents, no hay nada nothing que se pueda igualar a él, that can compare porque to él him. tiene la autoridad, Because he has porque the él tiene el authority. poder, He has the porque él power. tiene el señorío supremo He has the supreme sobre toda sovereignty la creación over y all está por encima creation. de cualquier título. that is above all title. Tiene autoridad absoluta, He has absolute tiene el authority. poder absoluto He has absolute en power los cielos y en la tierra y debajo de la in the tierra. heavens and the earth and below Entonces the usted y yo earth. tenemos que entender So you and I must que cuando understand nosotros invocamos su nombre that when con we la invoke his revelación, name, entendiendo lo que dice su palabra, with the revelation and understanding usted his no está word, invocando cualquier nombre, you're not just touching any usted name, está invocando el nombre que está sobre todo, you're invoking the name that is sobre above todo all, problema, over all sobre toda problem, enfermedad, over all sickness, sobre toda adversidad. over all adversity. Yo no sé qué es lo que tú puedas estar pasando, I don't know what you may be going through, pero lo que se llame como sea, but be it what it's es nada called, delante de it's él. nothing before Su him. nombre está por encima His name is de above it cualquier all, circunstancia, of all de cualquier circumstance, reporte médico, of all medical de cualquier reports, escasez. of all Hoy la scarcity. cuenta se vació. Oh, El the nombre count del is Señor está por encima de lacking, toda but his name is escasez. above all Y en él scarcity. encontramos ricas y maravillosas bendiciones. And in him we find Porque en riches él está and todo lo que abundance. necesitamos. Because he is in everything Yo that no we sé lo que need. tú necesitas, I don't know what you pero need, tenemos que correr a él. but we must run to him. No sé lo que necesitas, I don't know what you pero need, tenemos que buscarlo a but él. we must seek him. Aleluya. Hallelujah. Tiene autoridad sobre toda jerarquía espiritual. He has authority over all spiritual hierarchy. Hermana, mire, me hicieron un trabajo de santería. No importa. El nombre de Jesús está sobre todo nombre. Sister, look, but they did some Sobre witchcraft todo against me. principado. It doesn't Sobre matter. toda His potestad. name is above Sobre all todo principality, demonio. over all demons. Todo lo que se pueda nombrar. Everything that can be named. Toda autoridad y poder y naturaleza. All authority, power, and Carácter, nature. atributos, virtudes. Character, attributes, virtues. Todas las virtudes de Dios All of God's están en virtues ese nombre. are in that name. En él está la salvación. In him is En él está la salvation. consolación. In him is En él está comfort. la esperanza. In him is hope. En él está la restauración. In him is En él restoration. está la libertad. In him is freedom. En él está todo lo que necesitamos. In him is all that we need. Esto no es un amuleto. This is not an amulet. No es agarrar el nombre de Jesús ni en vano, ni This el is nombre de Dios en vano, Not to take Jesus' name or God's sino name in vain, entender but la understand magnitud de lo que Él hizo, the magnitude of de what lo he que ha did, hecho, of what he has de done, sus grandezas, of his de greatness, sus maravillas. of his marvelousness. Ni aún la muerte lo pudo detener. Not even death could contain him. Por eso dice la palabra, oh, ¿dónde está muerte tu victoria? That Que is no where the pudiste word says, detener al Rey de Gloria. Death, where is your victory? You could not contain the King of victory. Él fue levantado por ese poder. He was raised up by that power. Ahora en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, Now, Jesus' name, tenemos salvación y vida eterna. in him we have salvation and eternal life. Es el milagro más grande. It is the greatest miracle. Hechos 4:12. Acts 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Says, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Tenemos salvación We have salvation por medio de Jesús. through Jesus.
Ay, pero yo creo en Santa Bárbara. Oh, but I believe in Saint Barbara. El nombre de Jesús está por encima de todo The nombre. name of Jesus is above all name. Está por encima de todos dioses de la tierra. It's above all the gods of the earth. En Él está todo lo que tú y yo necesitamos. In him is all that we need. El único medio para salvación. The only means for salvation. Usted no puede buscar otro medio de salvación. You cannot seek another means No for hay obra que salvation. usted pueda hacer, There's no work you can do que usted pueda ganar el cielo, that you can gain heaven ni que with, pueda ganar el favor de Dios. nor gain God's favor. Solamente por este sacrificio, Only by this sacrifice, perfecto. this perfect solamente sacrifice, por ese nombre, only by this name, solamente por la fe en Él, only by the faith por in su him, muerte y resurrección, by his death and resurrection, tenemos perdón de pecados. do we have forgiveness Somos of sins? reconciliados con Dios. Do we reconcile with God? Ahora, en su nombre podemos orar con la autoridad. Now in his name we can pray with authority. Yo prefiero que oren los pastores. Oh, I prefer the pastors pray. Usted tiene autoridad. You have authority. Usted puede orar. You can pray. Y vemos lo que dice la palabra de Dios. And we can see what the word of God says. Es de Jesús mismo hablando. And this is Jesus himself Juan 14 del speaking. 13 al 14. John 14 verse 13 to 14. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. And if you ask anything in my name, I will do it. Para usted orar, usted tiene que tener una relación con Dios. For you to pray, you must have a relationship with God. Jesús debe ser su Señor. Jesus must be your Lord. Como le dije, esto no es un amuleto. And as I said, this is not an amulet. Entonces, pero Dios nos ha equipado como hijos de Dios. But God has equipped us as children Ha of God, equipado a su iglesia. equipped His church De manera que podemos orar y pedir en su nombre. in a way that we can pray and ask in His Y el name. poder de la oración no tiene límites. And the power of prayer doesn't have limits. Cuando va respaldado por el nombre de Jesús. When it's backed up with Jesus' name. Cuando un hijo de Dios ora con fe creyendo, When a child of God prays with faith, creyendo en el poder de Dios, believing in the power que of puede God, sanar, liberar, que puede proveer. that it can heal, deliver, Ahora es bien provide, interesante is very interesting. porque en este verso hasta este momento Because in this verse, up until this moment, nadie había orado al Padre en el nombre de Jesús. no one had prayed to the Father in Jesus' Ni name. tampoco se había garantizado que las oraciones serían escuchadas. Nor had it been guaranteed that the prayers would have been heard. Así que vemos la importancia del nombre de Jesús en unión con el Padre. So we see the importance of Jesus as in union with the Father. Por nuestros propios méritos no vamos a ser escuchados, By our own merits, we will not be heard, sino por los méritos que Él ya tiene. but the merits that He already has. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, When we pray in Jesus' name, estamos reconociendo nuestra completa dependencia. we are de Él. recognizing our complete dependence of Him. Mire que dije dependencia, And look that I said dependence, no independencia. not independence. El no orar And to not pray es actuar independientemente de Dios. is to act independently of God. Nosotros necesitamos orar. We need to pray. Y usted me dirá, es que me he cansado de orar. And you might say, oh, I'm tired of praying. No veo cambios. I don't see changes. No veo que pasa nada. I don't see anything happen. ¿Y quién nos dijo a nosotros que era por vista la cosa? And who told us that this was by sight? Esto es por fe. This is by faith. Mire, imagínese que usted está golpeando un muro Now imagine that you are hitting a barrier y usted tiene un mazo and that you have a hammer y usted está golpeando. and that you're hitting it. Cada oración que usted está haciendo Every prayer that you're doing por familia, by family, por un hijo, for your por un child, esposo, for a husband, sea lo que sea una situación, whatever it is a situation, bien sea una situación de un caso legal, or a legal situation, finanzas, finances, enfermedad, sickness, sea lo que sea, whatever it y is, usted está golpeando and you're hitting it. y se cansa And then you get tired, y deja de golpear. and then you stop hitting it, Y solamente le faltaba un golpe. and you just needed one more strike, Usted sabe, usted deja de orar. and then you stop praying. Cuando dejamos de orar, Or when we stop praying, ¿usted sabe quién se alegra? you know who rejoices? El enemigo. The enemy, Porque sabe que nos va a debilitar. because he knows that he will weaken us. Jesús mismo dijo, orad para que, sin cesar, para que no caigan
en tentación. And Jesus said, pray without ceasing so you will not fall into Y temptation. cuando hablamos de tentación no estamos hablando, la gente piensa de todo cuando hablan de tentación. And when we speak on temptation, people think of all sorts of things. Tentación puede ser de cualquier forma, y cualquier tipo. But temptation can be anything and any type of thing. Entonces necesitamos estar fortalecidos en la oración. So we need to be strengthened in prayer. En su nombre podemos glorificar a Dios. In His name we can glorify God. Mira lo que dice Colosenses 3:17. Look at what Colossians 3:17 says. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. And whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? How can we glorify God? Aquí nos está dejando ver, Here we are able to see, bien sea en palabras o en hecho, whether it is in word or in lo que deed, decimos, cómo actuamos, qué hacemos, what we do, how we qué act, decimos, cómo what we hablamos, say, qué hablamos. what we speak, how we speak, what we speak. La palabra de Dios deja ver mucho acerca del comportamiento que debe tener un hijo de Dios. The Word of God lets us see a lot of what the behavior of a child of God should be like. Pero con nuestras acciones diarias, But with our daily como hijo de actions, Dios, as a child of God, como representantes que somos, as representatives that we are, como embajadores de aquí en la tierra, as ambassadors here on earth, todo lo que hacemos everything that we do debe ser por amor a Jesús must be by love to Jesus y con la autoridad que Él nos ha dado. and authority that He has given us. Ahora, en su nombre podemos hacer las obras que nos llamó a hacer. Now, in His name, we can do the works that He has called us to do. Y mira lo que dice Marcos 16 del 17 al 19. And look at what Mark 16, verse 17 to 19 says. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents, and they will drink anything, and they will not drink anything deadly, and it will by no means hurt them. And they will lay hands on the sick, and they will recover. En su nombre podemos pararnos firmes In His name, we can stand para firm destruir toda obra del enemigo. to destroy all works Todo of lo the que quiera enemy. atentar contra tu vida, contra tu familia, contra tus hijos. All the ones that come against your life, A your family, your pelear children, por tu familia, fight against a your pelear por family, tu matrimonio. to fight against your No seamos marriage. los que soltamos rápidamente la toalla. Let us not be those who give up quickly. Ay, me siento desanimado, no puedo. Oh, I'm discouraged, I can't. Tienes que levantarte en el nombre del Señor. You have to arise in the name of Porque te ha dado Jesus. la autoridad. Because He has given you Porque te ha dado el authority. poder, He has iglesia. given you power, church, Echar fuera demonios. to cast out demons. Ay, no, voy a llamar a la iglesia, voy a llamar al mentor. Oh, no, I'm going to call the church. I'm going to call my mentor. No siempre van a estar ahí los mentores disponibles. Mentors will not always be Pero hay available. uno que siempre va a estar disponible. But there is one who will Uno que always va be available, contigo, who que no goes te va a with dejar, you, que no te va a desamparar, who will not que va leave you nor contigo de forsake noche y de you, día, who goes with you day and que night, su protección va contigo. that His protection goes with you. Él mismo ha dicho, clama a mí, yo te responderé. He has said, cry out to me and I will Pero tenemos que respond. clamar, But we have pero to tenemos cry que out. buscar. We have to seek Him. ¿Será que hemos entendido el poder que hay en el nombre de Jesús? Could it be that we've understood the ¿Será que power hemos in His name? entendido que Have we podemos understood entrar confiadamente that we can ante su come in trono de gracia boldly y de before the throne of misericordia grace and para obtener mercy? el oportuno socorro? To be able to have this, Podemos entender que el velo fue rasgado. can we understand that the veil was torn? Él lo ha hecho posible. He made it possible. Solo Él, Only Him. en su nombre, In His name, nos congregamos we congregate. y Él se hace presente. And He is present. Usted puede creer que Él está aquí. Can you believe that He is Él here? está aquí He is here porque Él lo dijo. because He said it. Mateo 18:20. Matthew 18:20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Él está aquí, He is here, aunque muchos están ausentes. even though many are absent. Y muchos creen que no es necesario congregarse. And many believe that it's not necessary to congregate. Ay, no, que los pastores siempre dicen, pero eso no es necesario. Yo aquí, mira,
Oh no, but pastors always say, oh, but that's not needed. No, esa prédica let no me me go gusta. log on. No, I don't like Eso that está muy preaching. fuerte. No, yo quiero algo que no sé, que me haga sentir bien. Oh no, that preaching is too tough. I want something that makes me feel good. Jesús nunca predicó un mensaje que fuera a sentir bien a las personas. Jesus never preached a feel-good message, Mensajes que confrontaban, but rather messages that produciera un cambio, confronted, that produced a change, que hubiese una diferencia, that there was a que difference, fueran edificados. of which they were edified. En su nombre recibimos sanidad, In his name we receive healing, libertad, freedom, restauración. restoration. Él nos hizo libre de la esclavitud del pecado. He made us free from Nos hizo slavery and libre sin. de la ansiedad, He made us free of anxiety, libre de las ataduras. free of bondages. Él vino a abrir las cárceles, las prisiones de cautividad. He came to open the jails and prisons of captivity. Nos ha hecho libre del temor, He has made us free of fear, libre de la maldición de la ley. free of the curse of the law. Es Él, It is Him, porque hay poder en Él. because there is power in En su Him. nombre hay victoria. In His name there is En su victory. nombre hay victoria. In His name there Yo is no sé si victory. usted lo puede creer. I don't know if you can believe it. Ay, hermana, no me siento victoriosa. Oh, sister, but I don't feel ¿Y quién te victorious. dijo que era por sentir? But who told you this is by feelings? Nosotros vencemos We overcome porque Él ya venció. because He has already Por eso Él overcome. dice que somos más que vencedores en That is Cristo. why He says we are more than overcomers in Christ. Usted ve la circunstancia, You see the circumstance? usted tiene que entender Then you must understand que ya Jesús pagó el precio, that Jesus already paid the price, que ya fue hecho. that it is already done. Mire lo que dice 1 de Corintios 15, 57. Look at what 1 Corinthians 15:57 says. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Dios no quiere que retrocedamos. God doesn't want us to backslide. Él quiere que avancemos. He wants us to advance. Él quiere que no desmayemos. He doesn't want us to grow weary. Él quiere que tomes lo que te pertenece. He wants you to take what Tú no belongs to sueltes you. lo que Dios te ha dado. Don't let go of what God has given you. No, tú te tienes que parar firme. You must remain firm. Victoria, ¿en qué nos dio victoria? In what has He given us victory? Sobre el pecado. Over sin. Por eso somos reconciliados con Dios. That is why we are reconciled to Victoria God. sobre toda fuerza del mal. Victory over all evil things. De acuerdo al libro de Colosenses According to the book of Colossians 2:15 dice que 2:15, it y says, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. says He disarmed the rulers and authorities and made a public display of them, triumphing over them by the cross. Jesús bajó al infierno Jesus went y down to anunció hell, su triunfo and He announced His sobre el victory pecado, over sobre sin, Satanás, over Satan, sobre la muerte, over death, sobre el infierno. over hell. Dice la palabra que hizo como un espectáculo. And the word says that He made like a spectacle. Otras traducciones da a entender que hizo un desfile de triunfo. Another translation says that He made Así a como un parade of general, triumph. así como un general romano As a general soldier, Victorioso. Roman soldier, victorious, que hace desfilar a sus enemigos, who makes their enemies go before them, mostrando la victoria. showing the victory. Así Jesús los avergonzó. In that same way, Jesus embarrassed them. Nosotros como hijos de Dios As children of God, compartimos we share esta victoria. this victory. Así que cuando venga una situación, So when a situation comes, recuerde lo que Él ya hizo remember what He already did y párese firme. and stand firm. No se deje tumbar. Don't let yourself be El knocked enemigo down. lo va a intentar, The enemy will try it, pero no se deje tumbar. but don't let yourself be knocked down. Ya tengo que ir terminando, esto es increíble. And I'm supposed to be wrapping up, Pero quiero compartirle rápidamente un testimonio. but quickly I want to share a testimony with you. Yo sé que en medio de la congregación, yo sé que hay doctores, hay médicos o enfermeras. I know that among our congregation there's doctors and nurses. Y le quiero compartir esto porque generalmente las personas que trabajan en el área de la salud, en hospitales, And I want to share this because, usually generally medical staff or people who work in the medical areas, día a día confrontan situaciones de muerte o de situaciones fuertes con pacientes. day to day they come across things either with, they have to do with death or difficult situations with patients. Pero
Hay cosas que no vamos a entender de la soberanía de Dios. But there are things that we are not going to understand of the sovereignty of God. Cosas que Dios permite en su mera voluntad. Things that God allows in His perfect will. Que ni usted ni yo, y así busque el pastor más ungido, Then neither you or I, or even if you go and you seek the most anointed no vamos a pastor, entender. we're not going to understand. Porque todos los misterios le pertenecen a Dios. Because all the mysteries belong to God. Pero este es un testimonio que tocó mi corazón hace muchos años. But this is a testimony that touched my heart many years ago. Y cuando puedo lo comparto. And when I can, I share it. Y este es un doctor cristiano, And this is a Christian doctor, misionero. a missionary. Y estaba de guardia en un hospital. And he was at a hospital. Dice que estaba a punto ya de cerrar y de salir ya soltar su guardia. And he says that he was posted in this hospital and his shift was about to be over. Cuando de repente When all of a sudden, entra una ambulancia in comes in an ambulance con una mujer completamente inconsciente. with a woman who's completely unconscious. Y los médicos enseguida la rodearon And the doctors immediately surrounded her porque sus signos vitales estaban bastante bajos. because her vitals were very low. En otras palabras, las estaban perdiendo. In other words, they were losing her. Entonces, de pronto él dice que él escuchó de Dios And he says that all of a sudden he heard from God decirle, say to him, dile que clame el nombre de Jesús. tell her to cry out the name of Jesus. Él dio un paso de fe, usted sabe, en medio de todos esos doctores y muchos incrédulos. And he gave a step of faith because, you know, among all those doctors, many Hablándole a una unbelievers, mujer que se está muriendo, to speak to a woman who was dying, clama el nombre de Jesús. cry out the name of Jesus. Y él empezó a hacerlo. And he started to do Y le this. dijo, clama el nombre de Jesús. And he started to say, cry out the name Clama of el nombre Jesus. de Jesús. Cry out the name of Jesús Jesus. te va a ayudar. Jesus will help Jesús es you. vida. Jesus is Y life. empezó a clamar. ¿Y usted sabe qué pasó? And she started to cry. And you know what happened? Nada. Nothing. El doctor se va triste The doctor leaves saddened. y dice, no sé qué pasó. And he says, I don't know what happened. Yo estoy seguro que lo que sentí, lo que escuché. I was sure that what I heard and what I felt. A los 2 días regresa. And he comes back 2 days Ustedes saben, later. los doctores, no sé cómo será aquí, pero esto sucedió en Venezuela y los cambian de un hospital y lo hacen turnos en diferentes hospitales. And I'm not sure how it works here, but this happened in Venezuela, and their rotations or shifts were happening in different hospitals. A los 2 días regresa 2 days later, then he returns to y the él same va hospital. caminando por los pasillos And walking through the halls, cuando escucha el fuerte un grito de una mujer when he hears the loud scream of a woman que le dice, doctor, doctor, who says, Doctor, doctor, conocí a Jesús. I met Jesus. Cuando ese hombre la mira, When that man sees her, era la mujer que había dejado prácticamente sin signos vitales. it was a woman he had left almost with low La vitals, habían declarado muerta. who had been declared dead. Y él va hacia ella. And he goes to her, Y ella lo reconoció. and she recognized Ella him. entró inconsciente. She was Ella en conscious. ningún momento vio su rostro. She at no point Y ella saw le his cuenta y le face. testifica. And she testifies to him, Doctor, yo vi Doctor, I saw a todos ustedes rodeándome. all of you surrounding me. Y de pronto yo veo que yo salgo And all of a sudden I see that y I sentí come un lugar out, oscuro and I felt this dark y place. sentí miedo. And I felt fear. Pero de pronto en esa oscuridad But all of a sudden in that yo vi su darkness, rostro grande delante de mí I saw your face large y before me. escuché que usted me decía, And I heard you tell clama el me, nombre de Jesús. cry out the name of Clama el Jesus. nombre de Jesús. Cry out the name Y of dice Jesus. que ella empezó a clamar. And it says that she started to cry out, Jesus, Jesús, ayúdame. Jesus, help me. Jesús. Y Jesus. dice que en ese momento And it says that in that moment, algo la estaba volteando y miró de frente. something started to turn her Y and de she saw lejos vio a forward. Jesús And she saw y Jesus. le dijo, regresa. And he said, return. Minutos después Minutes later, que ella la declararon muerta, after she had been declared dead, sus signos vitales regresaron. her vital signs returned. El hospital casi completo se convirtió. Almost the Las whole hospital gave enfermeras themselves to lloraban, Jesus. los doctores lloraban porque no podían negar el milagro inminente. Nurses and doctors would cry because they could not deny the Sobre la imminent vida de esa miracle mujer. over that woman. Lo que te quiero decir es que hay poder en su nombre. And what I want to tell you is Si that there's usted y yo power lo in His name creemos. if you and I believe it. Hay poder en su nombre. There is Esas son power in cosas His name. sobrenaturales que Dios permite. That is supernatural things that God Yo no le allows. voy a decir que esto sucede siempre. And I'm not going to tell you that this happens all the Pero eso fue time. algo en su soberanía. But this was something in His que Él sovereignty permitió. that He A allowed. causa del testimonio de esta mujer, Through the testimony of this se woman, hicieron cruzadas. crusades were made. Muchos se convirtieron. Many converted.
para la gloria de Dios. for the glory of God. Hay situaciones que Dios va a permitir There are situations that God will que no allow vamos a entender, that we're not going to understand. pero nuestra confianza debe estar en Él, But our trust en must el be in poder que hay Him, en Él, in the power en that el is in poder Him, de su nombre, in the power of His name, y dejar que se haga su voluntad, and let His will be done, sus planes y His propósitos. plans and purposes. A lo mejor tú estás aquí Perhaps you are here y tú me dices, and you yo tell me, necesito a Jesús. I need Jesus. Yo necesito. I need. Si tú estás aquí, If you are here, Dios te trajo a este lugar. God brought you to this place. A lo mejor tú nunca le has conocido. Perhaps you've never known Him. A lo mejor has escuchado. Perhaps you've heard. Pero Dios te trajo aquí con un plan y un propósito para salvarte. But God brought you here with a plan and a purpose to save you. Dice la palabra de Dios que todos pecamos The Word of God says that we all y que sin todos fuimos destituidos de la gloria de and that we Dios. were all destitute of the glory Dice of que el God. pecado entró por un hombre, It says that sin came in through a man. pero asimismo por la salvación entró por Jesús. But in that same way through De salvation it manera came que to si tú estás Jesus. aquí y tú reconoces, Señor, te necesito, In a way that if you are here and you recognize, Lord, I need you, Él te recibe He receives you y Él te salva. and He saves you. En Él está todo lo que tú y yo necesitamos. In Him is all that you and I Si need. tú estás aquí y quieres decir, sí, yo necesito a Dios, If you are here and you want to say, yes, I need God, levanta tu mano ahí donde estás. raise your hand there where you are. No tengas vergüenza. Do not be ashamed. Él está aquí dispuesto. He is here willing. Él está aquí para salvar. He is here to save. Está aquí para sanar. He is here to heal. Si tú le dices, Señor, necesito de ti. And you say, Lord, I need of you. A lo mejor tú te apartaste de los caminos del Señor. Perhaps you've separated from the paths of the Lord. Dios te está llamando. God is calling you. Usted sabe que nadie puede ser salvo You know that no one can be saved al menos que Dios lo salve. unless God saves them. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Father.